En el siguiente módulo tenemos a Wenceslao Unanue. Es ingeniero comercial, magíster en economía y psicólogo de la Universidad Católica de Chile. Además, posee un máster en psicología social aplicada y un doctorado en psicología económica en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Es profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del Instituto de Bienestar. También es asesor de múltiples organizaciones, tanto en Chile como en el extranjero. Vamos a ver qué nos trae Wenceslao en este Congreso de Bienestar 2023. Muchas gracias, José Ignacio. Eh, Muchas gracias por la invitación a este congreso. Y tengo básicamente eh, tres grandes objetivos en términos de lo que quiero mostrarles. Eh, Primero, quería muy brevemente, para contextualizarnos, eh, mencionarles qué se entiende por felicidad en el ámbito científico. Como ya sabemos, hace más de 50 años, no hay una sola visión de la felicidad. Científicamente lo que hablamos es que hay distintos modelos, distintas formas, distintos caminos para ser feliz, y en ese ámbito de modelos, primero, por ejemplo, está el modelo hedónico, que probablemente es el más conocido y tendemos a asociar la felicidad con la búsqueda del placer y la ausencia del dolor. Y este modelo, su mayor exponente es Ed Diner, que lamentablemente falleció hace algunos años, pero desarrolló el concepto de bienestar subjetivo o subjective well-being para medir la felicidad hedónica. Entonces, hedónicamente, alguien feliz es alguien que cuenta con alta satisfacción con la vida, con altas emociones positivas y con ocasionales emociones negativas. Pero ese es un modelo. También existe el que se conoce como el modelo eudaimónico. Les pueden sonar extrañas estas palabras porque vienen de la antigua Grecia. Y el modelo eudaimónico viene de la tradición aristotélica de la buena vida, de la vida en virtud. Y yo diría que dentro de los modelos eudaimónicos, el modelo más reconocido, probablemente más citado, es el modelo de la teoría de la autodeterminación, Self-Determination Theory en inglés, por eso las siglas SDT, que lo desarrollaron Edward Deci y Richard Ryan en los 80 en la Universidad de Rochester. Y ellos plantean que el verdadero bienestar está asociado a la capacidad de los seres humanos de satisfacer tres necesidades psicológicas: la necesidad de autonomía, la necesidad de competencia y la necesidad de relaciones. Ese es un modelo eudaimónico. Entonces tenemos hasta ahora un modelo hedónico, un modelo eudaimónico. Pero aparece uno de los fundadores de la psicología positiva, Martin Seligman, que plantea y dice, mira, esta discusión no tiene mucho sentido. La felicidad no puede ser solo hedónica, ni solo edaumónica, sino que tiene que tener ambos componentes, y desarrolla, yo creo que el modelo más conocido en el ámbito de la psicología positiva, que es el modelo que se conoce como el modelo PERMA, y que básicamente cada una de las letras representa una dimensión. Por ejemplo, la P son las emociones positivas, que es el aspecto hedónico, pero las otras cuatro letras, que es la E de engagement, la R de relaciones positivas, la M de meaning o sentido de vida y propósito, y la A de accomplishment o logro, vienen siendo la parte daumónica. Entonces, eh, a este modelo se le conoce como el modelo de florecimiento humano, que integra esas tres dimensiones. Entonces, en resumen, la felicidad ha sido conceptualizada desde lo hedónico, desde lo daumónico, y hoy en día hay visiones que plantean la integración de de ambas conceptualizaciones. Ahora bien, ¿por qué importa la felicidad? ¿Por qué importa el bienestar? Porque alguien podría decir, ¿por qué estamos hablando de felicidad en un congreso de personas, de organizaciones? ¿Por qué los gobiernos se están preguntando en algunos lados cómo incorporar estas métricas? Y la verdad es que existe hoy en día lo que se conoce como la nueva ciencia de la felicidad. Nueva no es porque es nuevo hablar de felicidad, sino que es nuevo, es que confluyen diferentes disciplinas. Antiguamente estaba relegada a los filósofos, por ejemplo, pero hoy día los psicólogos, los neurocientistas, los economistas, eh, entre otras muchas disciplinas, los sociólogos, desde las leyes, por ejemplo, y las instituciones, han hecho tremendos avances.
Y lo que se ha concluido es que, en definitiva, la felicidad nos hace bien. Nos hace bien, les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, se ha encontrado que en promedio, esto es en promedio, las personas más felices viven más y mejores años de vida, construyen más y mejores relaciones, son más cooperativas. Voy a detenerme solamente un segundo en esto que fue una revolución para la medicina en sus años. En términos de salud y felicidad, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que las personas más felices en promedio tienen sistemas cardiovasculares, inmunológicos y endocrinos más robustos. Por ejemplo, tienen menos tendencia al estrés, se recuperan más rápido, como les decía, viven más y mejores años de vida, etcétera. Eh, en términos societales, planetarios, se ha encontrado que, por ejemplo, la felicidad o las personas más felices en promedio luchan más fuertemente por proteger el medio ambiente natural, por disminuir la pobreza, por disminuir las desigualdades. Y algo que es yo diría, de lo más nuevo, es que en el ámbito laboral, la felicidad se ha encontrado estar asociada a diferentes variables que las organizaciones tratan, ya sea o de aumentar o disminuir. Por ejemplo, en promedio las personas más felices son más creativas e innovadoras, se ausentan y rotan menos, tienen más compromiso e involucramiento, tienen más estrés, perdón, menos estrés y menos agotamiento emocional, tienen a sus clientes más satisfechos y, en definitiva, son más productivos en términos de la conceptualización amplia, moderna, de lo que es la productividad. Entonces, la pregunta que viene acá, si ustedes se fijan, la felicidad nos hace tremendamente bien como personas, como país, como planeta, eh, como trabajadores. Una pregunta tremendamente relevante es si somos felices entonces en el trabajo. Centrémonos solamente en el ámbito del trabajo. Y yo les voy a mostrar simplemente algunos ejemplos. Hace varias décadas, ya que, por ejemplo, en Japón existe un fenómeno que se llama karoshi, y que básicamente es morir por factores asociados al trabajo. Y ha acaparado portadas tan importantes como esta, por ejemplo, de Forbes, donde la revista muestra cómo Japón está yendo literalmente a la muerte y se preguntan cómo pararlo. O esta otra portada en The Guardian, en Reino Unido, eh, dando el ejemplo de una mujer que muere por exceso de trabajo, después de trabajar, no sé, prácticamente 160 horas de sobretiempo, que para nosotros nos parecería increíble. Entonces, a Japón le pasa eso. Y la clásica de respuesta es, bueno, le pasa a Japón, pero ¿eso significa que le podrá pasar a otros lados, por ejemplo? Y la típica respuesta es difícil. Yo creo que la gente nos dice, es que Japón tiene temas culturales que vienen de la Segunda Guerra Mundial y probablemente pueden explicar este deseo de los japoneses o las japonesas de poder, por orgullo incluso, eh, de cumplir con lo que se les exige, aunque eso signifique sacrificar su vida personal. Sí, es una respuesta válida, pero si nosotros nos vamos ahora al mundo occidental, Jeffrey Pfeffer, que es un profesor emérito de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, escribió un libro hace muy poco que se transformó rápidamente en un libro de lectura casi obligada para los que trabajamos en estos ámbitos. Y se llama Dying for a Paycheck, o sea, básicamente muriendo por el salario de fin de mes. Y si ustedes se meten a su página, si compran el libro, las cifras son abismantes. Por ejemplo, él muestra cómo en Estados Unidos el 61% de los empleados eh, dicen tener altos niveles de estrés, que los han llevado a estar físicamente enfermos, incluso hospitalizados. Él da datos de cómo estos estrés laboral en Estados Unidos causa más de 300 billones anuales en pérdidas para las empresas y 120.000 muertes en exceso cada año. Eh, ¿Qué factores influyen en esto? Pfeffer, por ejemplo, menciona las largas horas de trabajo, los conflictos trabajo-familia,
la falta de autonomía, la inseguridad económica, como parte de eso. Ahora, si dejamos a Pfeffer y nos vamos a Gallup Organization, que hace este reporte, el Global Workplace, ahora lo está haciendo año a año. Fíjense en los datos. Este es el reporte del 2022, que toma el 2021 como datos. Y muestra, por ejemplo, que solo el 21% de los trabajadores tienen altos niveles de engagement. Eh, Solo el 33% de los trabajadores a nivel mundial están floreciendo o se consideran floreciendo en el trabajo. Eh, en términos de estrés, y en esto quiero detenerme un poco más, fíjense la tendencia creciente en el mundo, y Chile es muy, muy parecido a lo que está ocurriendo acá, con personas, o con un 44% de personas, si ustedes se fijan, aquí le preguntan si ha sentido estrés, pero un montón de estrés el día anterior. Y 44% en el mundo reconoce eso. Y nosotros sabemos ya, por los estudios que tenemos, que uno de los principales predictores del burnout, o del quemado emocional, es el estrés. Entonces, esas personas, esas organizaciones están caminando derecho hacia el malestar, hacia una enfermedad extrema, y llevan a la empresa a tener costos irreparables. Eh, por eso el informe del 2022 de Gallup plantea que ese año, por ejemplo, el 2022, el estrés estuvo ya casi, básicamente en su nivel más alto desde que lo mueven, desde que lo miden. Ahora el reporte de este año, del 2023, que toma los datos anteriores. Yo estoy solamente seleccionando algunos temas. Fíjense, niveles de alto estrés, nuevamente un 44% de las personas declara sentir eso. Y eso es gravísimo en términos de los costos humanos que significan para la persona y en términos de los costos también de negocio para la empresa. Entonces, la pregunta que nosotros nos hemos hecho es, fíjense lo complicado de esto. Por un lado, sabemos que el bienestar, la felicidad, independiente de cómo la midamos, nos hace tremendamente bien como personas individualmente, como organización, como empresa, como país, como planeta. Pero por otro lado, en el ámbito laboral, la mayor parte de las personas declara que no está feliz o incluso está infeliz. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Inglaterra me llamó mucho la atención un reportaje que se hizo y la mayoría de los británicos declaraban sentirse miserables cuando tenían que volver al trabajo después de los feriados. Entonces, esto nos llevó a hacernos una pregunta. eh, ¿Existirá alguna relación entre la felicidad en la vida y la felicidad en el trabajo? Y yo me imagino que más de alguno, más de alguna de ustedes ha escuchado esta típica frase, no sé, no, bueno, está bien, el trabajo es algo que tengo que hacer, que es una obligación, pero a las 5 de la tarde, o a las 6 de la tarde, me olvido del trabajo y empieza mi vida. Quien piensa así piensa que se puede disociar la vida del trabajo. Y la verdad que nosotros teníamos nuestras dudas y la literatura no era clara en esto, pero es tremendamente importante. Entonces, lo que empezamos a hacer es explorar. ¿Se puede disociar? Por ejemplo, ¿cómo son las correlaciones? Y teníamos datos de Paraguay, porque teníamos un alumno de máster que nos ayudó a coleccionar datos en Paraguay, y simplemente en términos correlacionales, por ejemplo, la felicidad en el trabajo correlacionada al nivel punto 7 de la felicidad en la vida. Niveles punto 7 de un máximo de 1 son tremendamente altos. Perdón, me equivoqué, esto era en Chile. Y después nos fuimos a Paraguay, y Paraguay nos llamó más la atención todavía. En Paraguay, por ejemplo, la correlación entre la felicidad en el trabajo y la felicidad en la vida es punto 74, más alto todavía. Pero una cosa es una correlación y otra cosa es que hayan indicios de causalidad, porque yo podría decir, bueno, ¿será la felicidad en el trabajo la que lleva a la felicidad en la vida? ¿O la felicidad en la vida la que lleva a la felicidad en el trabajo? Entonces ahí nos propusimos, como equipo científico, estudiar esto. ¿Y qué es lo que hicimos? Escribimos un paper con estudios longitudinales, que son hoy día de lo más valorado en el ámbito científico, al menos en esta área. Estudios longitudinales son los que siguen a la persona en el tiempo para poder ver de qué manera una variable es antecedente y la otra es consecuencia,
no solamente una correlación. Entonces, lo que encontramos fue esto, que no pretendo que entiendan ni vean todos los números que hay acá, pero básicamente lo que encontramos, y este es el mensaje casi central que nosotros tenemos, si ustedes se fijan, en un lado tenemos Life Satisfaction y Job Satisfaction en el tiempo uno. Meses después medimos Life Satisfaction y Job Satisfaction en tiempo 2. Life Satisfaction y Job Satisfaction son de las medidas más comúnmente utilizadas para medir felicidad en la vida y felicidad en el trabajo. Y lo que encontramos son los PATH, se llaman, que están ahí, punto 23 y punto 21. En resumen, hay una relación bidireccional. Las personas más felices en la vida son más felices en el trabajo. Y las personas que son más felices en el trabajo, eso los hace ser más felices en la vida. Pero al revés también pasa. Las personas que son más infelices en la vida son más infelices en el trabajo, y las personas que son más infelices en el trabajo son más infelices en la vida. Pero bueno, también venían otras preguntas en la literatura. Ya, ok, pero esta relación no será más fuerte para los hombres, por ejemplo, en Chile, que se considera como el típico proveedor, o dependerá de la edad, del género, de la educación, del área de trabajo. Controlando por todos esos factores, nosotros encontramos relaciones significativas, y esos números de punto 23 y punto 21 para estudios longitudinales, hoy día hay metaanálisis, que muestran que son niveles altísimos. Entonces, a mí me hace mucho sentido la, esta frase de George Washington que plantea que la felicidad y el deber moral están inseparablemente conectados. Y los datos que yo les acabo de mostrar, que fueron publicados en este paper, está disponible en internet si ustedes lo quieren estudiar, lo que nos muestra es que si hay empresas que trabajan la felicidad y logran hacer que sus empleados, sus trabajadores sean más felices, en el trabajo, esos empleados se van a llevar esa felicidad a la vida, a su familia, a sus parejas, a sus padres, al medio ambiente. Y por lo tanto, van a ayudar a construir un mundo mejor. Pero por otro lado, si tenemos organizaciones, como esas organizaciones que permiten que ocurra el karoshi, o todos esos problemas que mencionaba Pfeffer, o el exceso de estrés que menciona Gallup, lo que ocurre es que esas personas en el trabajo van a ser cada vez menos felices, y esa menor felicidad o mayor infelicidad se la van a llevar a sus vidas, y al llevárselas a sus vidas van a construir peores relaciones de pareja, van a ser más destructivos con el medio ambiente, van a ser menos prosociales, y por lo tanto, en promedio, van a ser personas que están construyendo una vida peor y un mundo peor. Es por eso que la felicidad en el trabajo es tan importante. Si solo miramos la felicidad en el trabajo, lo que nosotros encontramos es que, por ejemplo, en términos muy resumidos, predice y aumenta la felicidad en la vida, pero además ayuda a la sustentabilidad de los negocios, porque las personas van a tener un mayor nivel de bienestar, y yo les he mostrado qué es lo que ocurre cuando las personas tienen mayor nivel de bienestar y de felicidad. Todas las variables que ustedes quieran medir van a mejorar. Y solamente para cerrar, porque no quiero abusar del tiempo, una de las grandes preguntas, y yo creo que de las que a mí más me apasiona, es, sabemos entonces que hay que trabajar la felicidad en las organizaciones, ¿cómo hacerlo? Y la verdad es que tenemos cada vez más evidencia de que hay maneras, hay formas y hay métodos. Yo les voy a mostrar solamente un ejemplo y con números. Tengo la suerte de ser profesor de la Escuela de Negocios, profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, ser también director del Instituto del Bienestar. Lo fundamos hace 12 años para promover la felicidad en distintos ámbitos. Desarrollamos nuestro propio modelo de bienestar basado en evidencia científica muy sólida. Más de 12 años estuvimos trabajando en este modelo. Y por ejemplo, lo que hemos encontrado es que si uno tiene un modelo de felicidad en el trabajo, sabe qué variables atacar, qué variables trabajar. Y les voy a mostrar una. Una y con esto voy a ir terminando. Por ejemplo, la gratitud. Hoy día han aparecido papers en los mejores journals del mundo mostrando que la gratitud sí se puede instalar, y se debiera instalar, en los mecanismos formales de la organización. ¿Podemos hablar de gratitud en el trabajo? Sí.
y hay datos concretos. Esta es una portada de El Mercurio en Economía y Negocios algunos años atrás, y con esto voy a cerrar, que lo que hicimos básicamente fue comparar a las personas en grandes muestras que tenían mayores niveles de gratitud en el trabajo versus menores niveles de gratitud en el trabajo. ¿Y qué es lo que encontramos? Que todas las variables para la organización mejoran. Por ejemplo, las personas con mayores niveles de gratitud en el trabajo mostraban 47% más de satisfacción con la vida, 38% más de satisfacción con el trabajo, 86% menos de burnout, 29% más de engagement, 12% más de productividad, 66% menos de intenciones de renuncia, 69% menos de inseguridad laboral, 34% más de compromiso organizacional. Esto lo que muestra es que si las organizaciones trabajan la felicidad en sus empresas y los líderes se guían por la ciencia de la felicidad, no solamente van a estar contribuyendo a mejores vidas de sus trabajadores, a una mejor sociedad, sino que además es un tremendo negocio y es tremendamente rentable para ellos. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por escucharme.